ellos. Y esa raíz de amargura, eso fue lo que hizo Absalón. Le sembró esa raíz de amargura al pueblo. Entonces, aunque era un mandato, pero necesitaba a alguien. Entonces, la falta de perdón en un creyente acaba con la vida espiritual de ese creyente. Porque Absalón no le pudo perdonar a David. Pastor, ¿y de dónde se origina la raíz de amargura de Absalón? Absalón quería que David matara al Non. Pero también David se puso apoyador porque como yo elogio a David, David tenía área. Sí. David era flojo con los hijos. Muy Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio de que ustedes estén conectados con nosotros, que nosotros estemos conectados con ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos una mujer de Dios que le está bendiciendo a usted y usted también está siendo partícipe de todo lo que Dios está haciendo en este lugar. Es para mí una honra y un honor tener aquí a la pastora Kenia. Dios le bendiga, pastora. Dios te bendiga, amado Venancio. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén. Que nos honran con su sintonía. Ya yo iba a decir con su presencia, con su sintonía, que esta plataforma, amado, que está... La gente no sabe la magnitud de las cosas. Dios bendiga Excelencia Cristiana, porque son muchas las personas que cuando hacen los comentarios hacen ese exclamor de gratitud por lo que Dios está haciendo con esta plataforma. Y decirle a las personas que siempre es su grano de arena, amado. Amén. Todo no es lo económico y esta plataforma... no hay precio en el mundo que se pueda pagar por un alma restaurada. Wow. Una palabra que salga del corazón de Dios. Hay que sembrar. Dios mío. Hay en lugares que tú siembras y lo que tú sembraste aquí te lo pagan en la otra parcela. Así es que opera el mundo espiritual. Dios. Nada, pastora, tremendo. Hemos venido llevando una línea de mensaje muy poderosa, un conocimiento muy elevado de contexto bíblico. Esencia bíblica, contexto cultural, histórico, geográfico, todo eso. La gente, el que se pone a ver los mensajes, la gloria de Dios, que hemos venido tratando, pastora, que usted ha venido trayendo aquí, los mensajes no solamente tienen esa esencia bíblica, sino que está sí, educa, sí, sino que sí, educa, te sí, educación, sí. Aprende historia, conocimiento, cultura, geografía, tantas cosas. Esto está, mire, bien fundamentado. Yo creo que usted tiene que aprovechar esto. Un tema que se hizo muy viral, que es el de la autoliberación, legado, fama, tantas cosas que hemos venido hablando, que usted tiene que comenzar a buscar todos esos videos aquí en Excelencia Cristiana para que usted vea, y se los recomiendo, porque muchas personas están siendo edificadas. Así que, pastora, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy? Vamos a seguir en el mismo alineamiento porque está la autoliberación parte 1 y la autoliberación parte 2. Los hermanos, busquen la segunda y también comenta, comparta, suscríbase. Es para adelante que vamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar del perdón. El perdón entra en lo que es la parte de la liberación, pero en el contexto de la sanidad interior. Uf. Entonces, tú me vas a ayudar a leer, tus ojos son míos. Dios mío, sabes que sus victorias son las mías. Claro que sí, tu caballo lo mío. Dios mío, pero no para mal como acá. No, hijo, no ni sentimiento algo sumamente elevado, especial, sí. Dios mío, algo espiritual. Sí. Ya usted sabe, estos son lenguajes bíblicos. Así que vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 18, versículo 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21. La palabra de Dios leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí, vamos a hablar del perdón. Todo guerrero tiene que tener un complemento. Y cuando hablamos de guerrero, pastor, evangelista, maestro, profeta, todo el que es lavado con la sangre de Cristo es un guerrero. ¿Por qué es un guerrero? Porque está peleando una batalla en el plano espiritual para alcanzar una corona de justicia. Usted ve cómo esos guerreros lo condecoran, a nosotros nos van a condecorar.
nos van a dar la vida eterna. Entonces, hay muchas personas que están en las redes, hay muchos hombres de Dios. Entonces, el complemento para un hombre de Dios limpio y puro tiene que tener un corazón sano, un corazón perdonador. Entonces, la Biblia habla, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y hay un verso de un poeta llamado William Shakespeare, un inglés, él era de Inglaterra, escribió su obra célebre, Romeo y Julieta, es muy conocido, del siglo XV. Escribió un verso sobre el perdón. Y Shakespeare decía que el perdón era como rocío que caía del cielo a la tierra, y que el perdón era 2 veces bendito. Bendito era el que lo daba, pero también bendito era el que lo recibía. Entonces, hay personas, amado, que usted lo ve que están ministrando en los altares y usted le nota la raíz de amargura y la tristeza. Entonces, usted como evangélico no puede dejar que todo el mundo a usted le esté poniendo mano. A través del aporte del hermano, a usted le hacen transferencia. Pero también el que toca las manos tampoco puede estar recibiendo. Y la Biblia habla de, la Biblia no, hermano, la historia habla de un personaje llamado Nelson Mandela. Sí. Nelson Mandela fue una figura universal. Año 1994, Premio Nobel de la Paz. Y Nelson Mandela, no voy a entrar en la historia porque ya en otro video lo dije, pero es para que usted vea. 27 años preso político. Primer negro africano que gobernó en ese país de África, de su nación. Y los negros pensaban que cuando Nelson Mandela tomara el reinado, él iba a agarrar e iba a hacer lo mismo, que iba a subyugar los blancos. Y hay una historia muy poderosa en una de sus biografías, porque hay muchas biografías de él, que se relata una anécdota de cuando él fue a un restaurante a comer. Y cuando él fue a ese restaurante a comer, él se encontró con uno de los carceleros y con uno de sus verdugos. Y él lo invitó a comer y el personaje lo reconoció. Y dice que temblaba. Y él le dio a entender que él no le iba a hacer daño y le pagó la comida. Y cuando a Mandela le preguntaron que por qué él hizo eso, le dijeron que él tenía que ser libre. Que él no podía ser esclavo de sus sentimientos ni de sus emociones. Entonces usted tiene que perdonar porque usted tiene que entrar en un nivel de liberación. Entonces la falta de perdón en un creyente, hay gente que no solamente tienen falta de perdón hacia sí mismo, hay gente que tienen falta de perdón hacia sus familiares, hay gente que tienen pleito con el tío, con el abuelo, con el primo, con el papá, que me quiso, que no me quiso. Y no me voy a cansar de decirlo, la honra a los padres no es acondicionada. La Biblia no te dice que honre al padre que fue bueno contigo, no es acondicionada. Honra a tu padre y a tu madre. Hermano que evangélico con el hermano biológico, enemigo hermano. Padres que sufren y padecen porque tienen hijos enemigos. La misma Rebeca dijo que ella estaba amargada hasta su alma por la enemistad que Saúl implantó con Jacob. Y producto de esta enemistad, Jacob tuvo que salir huyendo. Entonces, la falta de perdón en el pueblo, una gente con raíz de amargura y con rencor, es un ente para contaminar. Yo conozco personas que se han ido de iglesia. ¿Y por qué ha pasado? Porque alguien se sentó, le envenenó la mente del pastor, le envenenó la mente del líder, se fueron de la iglesia y fracasaron. Porque el que tiene raíz de amargura no solamente la tiene, sino que la esparce. Mire cómo esa gente le hicieron el lío a Moisés. Y esos líderes, esos príncipes de la tribu se rebelaron en contra de Moisés y contaminaron. Wow. No. Pastora, vamos a entrar a algo poderoso aquí. Sí, mi príncipe. Gente de jerarquía, prototipos de pastores, de líderes, que tienen cosas personales con líderes. Entonces, el veneno que tú tienes, ¿y qué veneno? Hay veneno que tú se lo transmites. Porque a Salón le transmitió un veneno. Entonces tú tienes que saber la lisonja del hermano de cuidado hablándote mal del líder. O hablando de cacaritas subliminares. El espíritu asalónico viene envuelto con una raíz de amargura. Porque eso fue lo que Absalón hizo. Se paraba en la puerta. Y dice la palabra que besaba a la gente que iban a donde David.
decía, ¿quién me pusiera como rey sobre Israel? Y con esa estrategia, hermano, bajó una raíz de amargura. Hay gente que han dividido iglesia. Dios mío. Entonces, la raíz de amargura, el odio y la falta de perdón es un cáncer que calcoma. María y Aarón. Profeta. Porque el odio y el rencor te traen amargura. Profeta y sacerdote. Y la gente habla, y te voy a decir algo, lo terrible de eso. Wow. No que María y Aarón dijeron la verdad de Moisés. Y porque ellos dijeron la verdad, Dios no se lo perdonó. Mentira. María y Aarón no hablaron verdad. Porque María y Aarón condenaron a Moisés por una mujer cusita. Sí. Y la mujer cusita era Séfora. Sí, sí. Entonces ellos sacaron esa murmuración de contexto. Por eso hay gente, hermano, que se ponen a repetir lo que escucharon otros, agarran raíz de amargura. ¿Por qué? ¿Cuándo es que Moisés toma a Séfora? Señores, cuando Moisés se casa, porque es que Dios no es un hipócrita. Dios no va a poner a un líder que predique algo, promulgue una ley que no la viva. Cuando usted habla esa incoherencia por hacer un exégesis de la palabra, usted no está obteniendo rema del cielo. Porque cuando Moisés se casa con Séfora, Moisés estaba huyendo en el desierto. Séfora fue un aliento. Sí. Y no había ley. Los patriarcas se casaron porque Tamar, la hija de la mujer, la viuda de los hijos de Judá, Tamar era cananea. Amén. Y ellos todos no tenían, no estaba la pureza. José estaba casada con una egipcia. Y no tanto, con la hija, con la hija de un sacerdote. Era egipcia y tenía jerarquía. Claro. Para que no digan ahorita que la pastora está diciendo y Venancio que se casen con impía. Manéjese. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Desde la ley en adelante. Sí. De ahí en adelante viene la prohibición. Ahí es que vengo. De ahí para atrás, porque la Biblia hay que saberle estudiar. Sí, y es permisividad. Bueno permisividad. Entonces, mire, para que usted vea. Yo soy alto humilde. Lo que la pastora está diciendo, hasta a mí me está trayendo un conocimiento especial, porque uno como predicador, uno a veces no sabe diferenciar entre lo que es cultura, y entre lo que es ley. Entonces agarre eso. Sí, entonces en la ley, sí, y rema profundo, porque no solamente contemplaba, la ley contemplaba la cultura, mujeres de otra nación, pero también contemplaba familia, porque en la ley mosaica se te prohíbe casarte con la hermana. Jacob, Abraham y Sara eran medio hermanos de padre, pero cuando usted analiza dónde estaba Jocabé y Moisés, Jocabé y Arán. Jocabé, la mamá biológica de María, de Moisés y de Arán, y de Aarón, era tía. Jocabé era tía de su esposo. Entonces, ya en el Levítico es que se da la pauta. Claro. Entonces ahí entramos en otra teoría que algunos teólogos preguntan que por qué la tierra se llenó, porque Adán y Eva tuvieron hija hembra, pero las hijas no eran contadas. No eran contadas. Se cansaban hermano con hermano hasta que para subyugar la tierra. Pero vamos a seguir en el tema del perdón. Claro. Entonces, ellos criticaron a Moisés, pero ellos hicieron una injusticia, porque Moisés todavía las leyes, Moisés estaba caminando bajo un pacto, bajo una promesa. ¿Y cuál era el pacto? El pacto abrahámico, que tu pueblo va a ser cautivo y que a los 400 años lo que le cayó a Moisés fue una profecía. Eso fue lo que le cayó a Moisés. La profecía estaba en el aire. Sí. Pero la profecía ya en la eternidad de Dios la había posicionado en Moisés, aunque Moisés no había nacido. Eso se llama soberanía de Dios. Claro. Entonces, él toma a Séfora, pero él la toma hermano, él no estaba bajo ley, él salió huyendo, que mató a un egipcio. Como un homicida. Entonces, Séfora era la primogénita, porque también hay que hablar de cultura, eso era cultura. La cultura decía que la hermana mayor, la hermana menor no se podía casar que la primera. Y eso fue lo que se repitió en Jacob y Lea. Sí. Y Raquel. Raquel y Lea. Por la doble esposa. Sí. Eso es historia, eso es cultura e historia. Agárreme ahí. Agárrelo. Entonces, bendito sea el Señor. Ellos lo hicieron injustamente, porque no había ley cuando él la toma. Él estaba errante y él vio a Jetro como un padre.
Jetro le dio amor a Moisés de padre, porque Moisés lo criaron en palacio, pero Moisés biológicamente de su papá no tuvo esa relación terrible. Por eso vemos a un Moisés que honra a Jetro cuando llega y se sienta y se deleita y come. Eso es lindo. Y le voy a dar un dato. Jetro tenía sangre abrahámica. Ay. Sí. La descendencia de Jetro era de los 5 hijos que Abraham tuvo con Sétura. Madianita. ¿Verdad? Era Madianita. Corríjame porque es que se me va la agua. Si eso está en la Biblia. Después, si como que se me vio el texto, se lo voy a buscar. Sí, pero él tenía sangre. Pero era hijo de Sétura. Él tenía sangre abrahámica. Todos esos enemigos eran familia. Los moabitas y los amonitas eran familia de Israel. Sí. Los ismaelitas eran los descendientes de Saúl. Sí. Sí. Y los amalecitas también. Esa gente biológicamente todito eran familia de la descendencia de Abraham. Entonces, cuando alguien tiene una raíz de amargura, empieza a comer pastor al ajillo. Empieza a comerse hermano al ajillo. Y esa raíz de amargura, eso fue lo que hizo Absalón. Le sembró esa raíz de amargura al pueblo. Entonces, aunque era un mandato, pero necesitaba a alguien. Entonces, la falta de perdón en un creyente acaba con la vida espiritual de ese creyente. Porque Absalón no le pudo perdonar a David. Pastor, ¿y de dónde se origina la raíz de amargura de Absalón? Absalón quería que David matara a Amnón. Pero también David se puso apoyador porque como yo elogio a David, David tenía área. Sí. David era flojo con los hijos. Muy flojo. David era un hombre muy terrible, pero David nunca supo poner orden en su casa. David fue muy débil. Amnón mata a Tamar, viola a Tamar. Entonces Absalón pensaba que David iba a tomar otra represalia. Al David no tomar lo que iba a tomar, aunque era una palabra profética dada por Natán, de que no se iba a apartar la espada, pero también vamos a decir cuál fue el alineamiento profético que pasó ahí. Entonces, la falta de perdón en Amnón, ¿qué provocó? En Absalón. Provocó que Absalón matara a Amnón. Sí. Y esa raíz de amargura contra David provocó que él sedujera al pueblo. El espíritu absalónico, porque están los 7 espíritus que atacan a la iglesia. Y uno de sus espíritus es el espíritu absalónico, el espíritu de división. Entonces, cuando tú tienes falta de perdón, tú no eres un guerrero alto. Cuando una persona tiene falta de perdón, en su prédica lo transmite. Y hay mucha gente hablándole al psiqui y hay mucho humanismo en las prédicas de los hombres de estos tiempos. El que no tuvo conmigo en mi desierto no va a estar conmigo en mi victoria. Ay. El que no tuvo conmigo a pie no se va a montar en el caballo. A mí no me importa, usted se va a montar donde sea. Ahora, yo sí sé que el que estuvo conmigo en el desierto, yo le voy a dar prioridad. Claro. Pero a ti también te vamos a dar pan. Porque José no era el lenguaje. Entonces, también hay personas que solamente perdonan a sus familiares. Hay personas que creyentes le hacen daño y ellos solamente perdonan a su familia. No, pero tú no tienes ninguna sangre en común mía. ¿Y la sangre de Cristo? ¿Y la sangre de Cristo, que es más terrible? Porque la paternidad humana se rompe. Pastora, ¿cómo se...? Mire, yo siento, me voy a desatar lo que me bajó ahora mismito del cielo. Mire, calientico. Cuando yo me muera, si mi primo, mi sobrino, quien sea, se murió con Cristo, ese lazo sanguíneo se va a romper. Porque esa familia mía va para un lugar de tormento. Y yo voy para el cielo, y yo voy a vivir en la tierra, y yo no voy a estar anclada a que fulano se perdió ni se dejó de perder. Dice que allá no habrá llanto ni habrá dolor. Entonces, hay cosas que Dios la trae bajo un alineamiento. Entonces, tú tienes que tener la capacidad de perdonar a tu hermano. Porque nosotros tenemos la muestra de José. José no solamente, amado, perdonó a sus hermanos. José perdonó a Potifar. Porque la Biblia no registra que José tomó represalia contra Potifar. José tomó represalia contra nadie. Y Potifar era el general de la guardia de Faraón. Pero en la posición eclesiástica, en la posición de poder que alcanzó José, estaba por encima. Sí. Y si a José le hubiese dado el deseo, se venga de la mujer de Potifar y se venga de Potifar,
José tenía el complemento para ser un perdonador. Y aún los hermanos, cuando Jacob muere, quisieron persuadir a Josué diciendo cosas que la Biblia no dice que Jacob la dijo. Mira, que mi padre dijo que nos perdone por todo el mal que te hicimos. Tranquilo, mis hermanos, yo no voy a tomar represalia, yo lo voy a seguir ayudando, porque lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo preservó para bien. El que te levanta, el que se levanta contra ti, el que te hace la guerra, es el que está empujándote a tu destino profético. Y hay personas que te dicen que te aman, pero lo agarraste en un momento de descuido. Porque la gente quiere condenar a Pedro. Pedro amaba a Jesús. Y Pedro estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que entró en una carnalidad porque no estaba ayunado y orado. Claro. Jesús le había dicho una hora, velá y orá para que no entréis en tentación. No habéis podido a orar conmigo ni siquiera una hora. Si Pedro y los apóstoles hubiesen orado, porque la oración, el miedo es una emoción. El miedo es una emoción y el miedo está incrustado en el alma y el miedo es el diablo. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos los arrebatan. Y el que tiene miedo, hermano, no tiene el lenguaje del cielo. Porque el miedo a ti como hombre de Dios te lleva a pecar. El hombre de Dios que tiene miedo, porque el problema es que un espíritu abre otro espíritu. Claro. Un portal abre otro portal. Mi alma alaba a Dios, siento rema, siento el código, el wifi, el don de revelación activado. ¿Qué dice la palabra? Lo que produce el miedo. Dice la Biblia que Abraham entró con Sara en Egipto. Le dijo, ay, ahora yo reconozco que tú eres hermosa. Le dijo, mire, esta es la merced que tú me vas a hacer para que esta gente no me mate. Pero cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. El que tenía miedo que lo mataran por una mujer, agarró 300 soldados, 300 esclavos, lo armó y se fajó contra 5 reyes. El que tenía miedo. Pero cuando tuvo una visitación de Dios, el miedo se le fue a pique. Sí. Bendito sea el Señor. Entonces, la falta de perdón genera muchas cosas. Entonces, José entendió la victoria. Porque el perdón y la humildad es el lenguaje de una alma redimida. Repítame eso. Repítalo. Eso fue un rema muy poderoso que el Espíritu me dio. Y yo hice una cosa y una hermana me dijo, wow. El perdón y la humildad es el lenguaje de una alma redimida. Porque el lenguaje corporal y el lenguaje verbal es lo que tú utilizas para comunicarte. Entonces, cuando tú estás alineado al Espíritu Santo, tú tienes un corazón perdonador porque tú sabes la necesidad de que tú fuiste perdonado. Entonces, la Biblia habla de la parábola de los 2 deudores, donde el hombre salió, le debían 100,000. ¿Quién era ese rey? Ese rey era Cristo. ¿Quién eran esos 100,000? Éramos nosotros los pecadores. ¿Y quién era el que debía los 100? Nuestro prójimo. Entonces, para que yo te perdone a ti, para que el Padre me perdone a mí, yo tengo que perdonarte a ti, Venancio. Yes. Para que mi oración no tenga estorbo. Claro. Entonces hay gente que quieren, pastora, es que yo no tengo victoria porque tú no estás alineado. No. Tú tienes que tener un alineamiento con el fruto del Espíritu. Tú tienes que conocer los secretos del cielo. Entonces un guerrero con raíz de amargura y con falta de perdón no tiene el componente ni la capacitación para pelear. Porque se va a enfermar y le va a transmitir eso. Y lo que va a hablar. Y cuando una persona tiene esas cosas, prepara mensajes, tira puya desde los púlpitos, usa el poder. No te apures. Yo soy la líder de damas, yo soy la diácono. Desde que me haga algo, me voy a hacer un lío, voy a hacer que la pastora le meta una disciplina. Fulano a predicar disciplina secreta. Porque tú tienes una raíz de amargura en contra de tu hermano. Y tú estás utilizando tu posición eclesiástica para tú vengarte de ese hombre y de esa mujer de Dios. Entonces, la falta de perdón vemos al mismo general del ejército de David. Cuando Arnel, el problema con la muerte del hermano. Y esa falta de perdón de Joás le provocó la muerte. Le provocó tanta muerte que el mismo Joás se asió
de los cuernos del altar y ahí fue embestido y ahí lo mataron. Y cuando David murió, le dejó la encomienda, le dijo, mira, esa sangre que no venga sobre tu reinado, porque Joás en tiempo de paz derramó sangre inocente y tú sabrás cómo derrimir. No lo deje que sus canas desciendan en paz al Seol. ¿Pero por qué? Si Joab había perdonado a ese hombre que le mató a su hermano, que su hermano en una neciedad tentó y provocó a que ese hombre lo matara, Joab no hubiese muerto así. Joab iba a morir con honores. Entonces hay gente que tienen niveles. Entonces la falta de perdón te lleva a hacer muchas cosas. El perdón te detiene. El perdón te provoca raíz de amargura, te provoca rencor. La falta de perdón, gracias. La falta de perdón te lleva a tú matar a tu hermano. La falta de perdón te lleva a la crítica. La falta de perdón te lleva a muchas cosas. Cuando tú no perdonas a alguien, todo lo que ese hermano hace a ti te molesta. Porque es que los espíritus se fusionan. Entonces, el creyente tiene que tener un condimento de una sanidad interior en el alma. La falta de perdón te denota odio, rencor, raíz de amargura, rebeldía. Tú por odio puedes matar a alguien. Saúl le tuvo un odio a David terrible. Las entidades demoníacas que operaban en Saúl quisieron matar a David. La raíz de amargura te amarga la vida, te provoca esterilidad. Porque Mical fue una víctima. Yo no justifico a Mical, pero hay personas que se van a encargar de hacerte la guerra en tu vida espiritual. Y si tú a esta gente no te le sacudes, ellos van a estar bien y tú te vas a perder. Porque la gente habla de Mical, amado, pero Mical, cuando Dios me dijo, ven, vamos a hablar de Mical. Porque el Espíritu Santo me dice, vamos a hablar de misterio. Mical amaba a David, siempre amó a David. Y Mical expuso su vida por David. Porque Mical agarró una estatua, le puso pelo de cabra y enfrentó a Saúl. Porque la gente nada más habla de la Mical, que cuando vio a David danzando lo menospreció. Pero ¿qué fue lo que le pasó a Mical? Que ya Mical venía con raíces de amargura del alma. Y Mical no se dejó sanar. Mical no recibió sanidad interior. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el instrumento para hacerle daño a Mical fue Saúl su padre. Porque a David no le gustaba Mical. A David quien le gustaba era Merari, la hermana mayor de Saúl. La hija mayor de Saúl. Era su hermana. Y Saúl, para hacerle la maldad, por el rencor que le tenía a David y el celo, agarró y le entregó a Merari. Pero dice la palabra que escuchó David. Le entregó a Merari, al hermano, a otro. A David le gustaba era Merari. Y él le entregó a Merari a otro hombre. Okay. Entonces se escuchó decir a David que Mical estaba enamorada de David. Y dice la historia que eso le llegó a oído a David. Y David dijo, oh, ¿y quién soy yo para ser nuero del rey? Y usted sabe que en la cultura había que darle la dote. Entonces, él no tenía la dote. Entonces Saúl, para meterlo al medio, le dijo, agarra 100 prepucios de 100 filisteos y tráemelo. Esa es la dote que tú me vas a dar. David le trajo 200 y se lo tiró. Recibió a Mical. Mical amaba a David, expuso su vida por David. Pero ¿qué fue Mical? Una víctima de su papá. Para hacerle la guerra, al él tenerle un odio a Mical, un odio a David, David tuvo que salir huyendo. Pero esa Mical que le dijo como tú, que lo humilló, fue la que expuso su vida. Entonces hay líderes que te van a querer amargar la vida. Sánate. Y si tú entiendes que te pueden matar, vete del lugar y busca una iglesia donde tú tengas paz. Porque hay líderes, hermanos, lamentablemente, que son perseguidores de sus hijos. Hay pastores, hermanos, que le da para una gente. Y yo sé lo que le estoy hablando a usted, que literal le hacen la guerra a usted. Y líderes que usted crece y se levanta porque fue que Dios dio una palabra de usted, que no valoran ni honran ni nunca han honrado lo que usted porta ni lo que usted le ha sembrado en la iglesia. Uno tiene muchos años en el liderazgo y uno conoce y uno sabe. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esa raíz de amargura? La amargura que Mical tenía le llevó a algo terrible. El pai la amargó y ella no supo sanarse. Wow.
¿Y qué hizo David? David tuvo que salir huyendo. Y en el desierto se casó con otra mujer y tomó a Abigail, la que era mujer de Nabal. Y esto va a parecer extraño, pero usted va a tener que escucharlo. Y si usted no lo ha escuchado nunca, lea Biblia para no pelear con usted y jalarle los moños. David, la Biblia nunca muestra que David amó a Mical. Porque cuando tú no tienes revelación del cielo, tú matas a la gente en la Biblia. Mical fue una víctima del papá y luego de David, porque David nunca la reclamó. Y David tenía guáramo. Si David había querido a Mical, se lleva a su mujer y ni el diablo se la quita. Pero David no quería a Mical. Porque Mical lo que fue en la vida de David, yo estoy hablando de Rema, que no me lo enseñó ningún libro. Fue Jehová que me lo dijo. David vio a Mical como una alianza política. Alaba. Cuando él gobierna los primeros años en el reino de Judá, le dice, creo que fue al Nero, al general, le dijo, devuélveme a Mical. Dame a Mical, la cual yo deposé por 200 prepucios, dame mi esposa. Pero ¿qué fue lo que David hizo? Yo estoy hablando de misterio. Vio a Mical como una alianza política. Mical nunca fue amada. El aficie de David tenía nombre y apellido. Betsabé, esa fue la mujer que se adhirió al alma de este hombre. La amó tanto que Jehová no se la mató. Escucha Rema, escucha ciencia. ¿Por qué Jehová no se la lambió? Ella también es verdad que no tenía la culpa, pero tampoco el niño tenía la culpa. Y el niño fue que pecó, fueron ellos dos que pecaron. Entonces a Ezequiel le matan la mujer, le dice, te quito el deleite de tus ojos. A Jeremías le dicen, no te cases. Y a David le dejan el amor de su vida. Escucha misterio. Por eso hay cosas que tú ves en gente que Dios hace con gente que usted es metido, no se puede meter. Que hay muchos evangélicos metidos que se quieren meter en la soberanía de Dios. Porque Dios tenía que darle una matadita a Betsabé. Y esa no fue el canal que el diablo usó para hacerte pecar. Esa no fue la mami chula que tú te desvaneciste. Pero el alma de ese hombre, cuando tuvo relación sexual, se quedó adherido. Ese hombre, esa fue la mujer. ¿Qué mujer hizo a David pecar contra Dios? Nadie. David era débil con Dios, pero Dios en su soberanía sabía que él había peleado todas sus batallas. Y el corazón de ese hombre se adhirió al alma de esa mujer. Y Dios le dijo, está bien, déjame hacerte juicio con misericordia. Ni te voy a matar, mira, te la voy a dejar, pero te voy a matar el niño. Usted no se puede meter en eso. Porque ¿a qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? Al ladronazo de la cruz. Siento revelación. Y esa fue la mamá de Salomón. Y tuvo más hijos. Sí. Tuvieron más hijos, pero fue la mamá de Salomón. El eminente. El eminente, la excelencia, el que sobresalió. Y oiga cómo se llama, Jedidía, el hijo de la que violaron. Ahí hay otro rema, porque David violó a Betsabé. Entonces ese espíritu de violación alcanzó a Tamar. Alnón violó a Tamar. Escuche el misterio, ahí siento los cielos abiertos. Siento ese cable divino pegado de mi cabeza, siento que me están peinando. Mío. Sí, porque dicen que se acostó, no fue que se acostó, él la violó. Porque una relación no consensuada, no en mutuo acuerdo, es una violación. No dice que ella estaba enamorada de él, dice que ella se estaba bañando y él la mandó a buscar y se allegó a ella. ¿Qué fuerza tenía Betsabé para decirle a David? Y ella amaba a su esposo, porque cuando le dijeron que Uría murió, ella lloró su marido. Y él la mandó a buscar y la consoló. Ya el palo está dado. Me caí de atrás, Venancio. Dios mío. Entonces hay cosas que usted con Dios no se puede meter. Usted tiene que dejar a Dios tranquilito. Claro. Entonces podemos ver, hermano, que la falta de perdón provoca muchas cosas. Entonces Mical se centralizó ahí. Entonces David la manda a buscar. ¿Por qué David no la mandó a buscar antes? David no era un loco viejo en Dios. David era loco, pero David era tan loco que David se le metió a los filisteos, hizo que la baba le chorreara. Allá mismo. Hoy, ¿por qué no atracó a su mujer y la mandó a buscar? Pero ponga su mente y oiga rema y misterio del cielo, revelado del cielo. Le costaba 2 cheles a David, mandó a buscar a Mical. Fue una víctima de la maldad de su papá a David. Y David la vio como un trofeo político. Y después le dijo, dame mi mujer. ¿Por qué Dios no le permitió? Yo escuché más misterio. ¿Por qué Dios no le permitió a Mical tener hijos? ¿Por qué? Porque ella lo menospreció. Pero eso era un lío, porque entonces el reinado iba a estar dividido otra vez. Porque Mical era de la casa de Benjamín y Judá.
Entonces se iba a armar el mismo lío. Y Dios lo que hizo fue que por la desobediencia de Saúl rompió la dinastía saúlica. Entonces, si tenían hijos Mical y David, el mismo titingó. Entonces Dios rompió. ¡Pa! Él lo rompió y él lo estableció. Usted no ve que los reyes del norte no tenían una dinastía de una familia, que eran por soborno, era por serruchadera de palo. Que la única dinastía del reinado era la dinastía davídica, porque esa fue la que fue aprobada por el cielo. Entonces Dios rompió la dinastía, porque según el orden era Jonatán, y de Jonatán tenía que ser Mefibosé. Pero es otro mensaje que le vamos a dar sobre Mefibosé. Vamos a hablar de lo que son las frustraciones, vamos a hablar de psicología, un poco con Mefibosé. Entonces estamos en el perdón. Entonces usted puede analizar que ella no se perdonó a sí misma. Entonces ella entró en una amargura, porque la falta de perdón te provoca raíz de amargura y te provoca rebeldía. Entonces ella no fue sanada. Ella se quedó y se dejó victimizar. Evangélico, no te dejes victimizar de pastores, ni de miembros, ni de gente que te enfermen, que después ellos se salvan y tú te pierdes. Claro. Entonces hay que perdonarse. Entonces dice que le dijo, ajá, ¿por qué tú tienes preferencia? Porque Jehová cortó el reinado de tu padre y me lo dio a mí. Pero era una trayectoria. Esa niña fue una víctima. Pastora, me gustaría que usted le hable también de lo que ella está criticando, y lo que ella estaba hablando no era una mentira. No. Que David estaba mostrando. Sí, su parte, sí. Sí, porque el problema es que a lo que Dios no le agradó fue la manera despectiva de que ella lo dijo. Ella habló la verdad. Porque hay verdad, hay cosas que tú la dices, pero el problema es que se abre la intención de cómo tú la dices. No, porque ¿qué es lo que le da? Entonces, era una raíz de amargura, porque era un corazón que estaba amargado. Y fue una cosa tan terrible. Vuelvo y le digo, amado, fue una víctima, porque cuando ella se fue, a Mical se la dieron a otro hombre. En Mical se quebrantaron porque una mujer casada no podía hacer dar a otro hombre. La raíz de amargura, y siento más revelación. Wow. Estoy prendida ahí y siento los cielos abiertos. Ella en ese momento lo que le salió, lo que tenía por dentro, porque también David se va a la deja. La victimización, pero a ella se la dieron a otro hombre. Y usted sabe si ese hombre le dio amor a Mical. Entonces le quitan su otro marido y se la dan a un hombre que lo que la ve como una... Yo siento misterio, amado, y yo por eso tengo que amar a Dios. Que la gente, pastora, mire, no se turbe, que yo no valgo ni dos cheles, es la gracia de Dios sobre mí. Lo que me hace diferente es ese don de revelación. Eso no es libro. Y yo le estoy desatando cosas a usted. Usted está recibiendo cosas. La gloria del Eterno es frequecita del cielo a la tierra. Es que siento el cable, Nema Shanda. Tú el que me conoce sabe que cuando yo digo siento los cielos abiertos, es cuando me están bajando las cosas así conectadas. Entonces, esa mujer podía haber amado a ese otro hombre. Nadie quiso a Mical. Entonces, cuando él se la pide al general del ejército de Saúl, dame mi mujer, la cual yo deposé por 200 prepucios. Ahora tú la pides, David. Oye, ¿por qué tú no la pediste antes? Porque era una alianza política. Y legalmente ella era la primogénita, porque ella era la primera esposa. La primera esposa legal de David fue Mical. Mical no fue una pasa cantando, porque hay una que se llama Ainoa de Jezreel, que sale cuando él estaba en el desierto, que él tuvo hijo con ella. Y sale la segunda esposa, Abigail, pero la tercera, la primera esposa de David legalmente era Mical. Mical, esa era la que tenía la todo reina. Pero nunca fue amada. Entonces ella no se dejó liberar. Entonces hay gente que están dejando que pastores evangélicos le amarguen la vida. Suelte a todo el mundo, sánese. Pastora, usted está mandando, si usted está en una iglesia que los líderes y los pastores lo odian y usted no hace nada, ore a Dios y váyase para otro lugar, porque usted se va a perder y el pastor se va a humillar, se va a salvar y tú te vas a quedar perdido. Saúl se perdió por su maldad, pero Mical se quedó amargada. Mical podía haber pasado como la matriarca de la nación de Israel. Entonces, ¿cómo queda? Dice que quedó estéril. Amén. Pero ¿de dónde vino esa esterilidad? Porque hay cosas espiritualmente que inciden en el alma. Algunos psicólogos dicen, algunos eruditos dicen, y gente que sabe de liberación, que esas cosas producen cáncer, la raíz de amargura, y claro, enfermedades físicas, y estrés, y depresión. Claro. Y
infarto. Entonces, sáquese de eso, suelte a todo el mundo y perdónese a sí mismo y sea perdonado. Lo nunca antes escuchado de Mical, lo escucho hoy. A mí la gloria de Dios. La gloria de Dios. Sí. La victoria de nosotros y que el diablo le dé una depresión por Sí, eso. amén. Sí. Así que Dios me le bendiga mucho. Dios me le guarde, pastora, tremendo. Sí, la gloria lo que ha pasado aquí. Hay que perdonar y ser perdonado. No se deje como Mical. No deje que nadie le amargue y le haga cosas para que usted salga del redil. Suelte a todo el mundo y sánese. Amén. Así que nada, le invito a que comparte este video. Ponga en la caja de comentarios la palabra que más le impactó. Si tiene alguna pregunta, la puede dejar ahí en los comentarios que la vamos a estar viendo. Así que se despide de ustedes, su hermano y amigo, Venancio Amparo.